Listo, perfecto. Entonces, vamos a retomar desde abajo y desde lo más profundo que podamos lo que es la anestesia. La anestesia, pues como bien lo dice ahí, es el control del dolor mediante el bloqueo momentáneo de impulsos nerviosos sensitivos. Sin embargo, también se ven afectados los impulsos nerviosos eferentes. Esto es gracias a un fármaco. ¿Ok? Si nos vamos a hablar un poquito de la historia de la anestesia, pues tenemos que remontarnos un poquito hacia algo que se denominaba viajes etéreos. ¿Han escuchado ese término de los viajes etéreos? ¿Quién sí? Adelante, abra su micrófono. Nadie. Ok. Los viajes etéreos eran estas pérdidas de la conciencia a través de algo llamado éter, que es una solución que genera un bloqueo del sistema nervioso. Entonces se genera una pérdida de la conciencia, por lo tanto hay anestesia, pero no es anestesia en la cual se pierda únicamente la sensibilidad o el efecto del nervio, sino es una anestesia por pérdida de la conciencia. En ocasiones esa pérdida de la conciencia era transitoria. El problema es que no había una dosis calculada para poder conseguir este efecto y pues no únicamente se perdía la conciencia momentáneamente, también se corría el riesgo de muerte. Entonces, pues no era algo, no era un fármaco nada seguro, ¿sí? Que todavía lo usan algunos zampones, pero bueno. Entonces, durante el siglo XIX, los conquistadores o los invasores de Sudamérica observaron que aquellas tribus indígenas utilizaban una hoja que masticaban, ¿sí? Para llevarlos a un estado de pérdida de sensibilidad y un estado de anestesia, vaya, generaban una alteración en sus signos vitales, pero entre ellos lo que se generaba era como lo masticaban, todo un adormecimiento de la mucosa oral. ¿Ok? Esa hoja que masticaban era la hoja de coca y se utilizaba para ritos religiosos y casi siempre lo usaba pues la gente poderosa de la tribu indígena, ¿sí? O sea, los gobernantes de la tribu. ¿Por qué? Pues porque les permitía llegar a un estado alterado de la conciencia que, pues obviamente sabemos que para esas tribus era como un rito religioso, ¿no? Los conquistadores empezaron a darse cuenta que al masticarlo extraían una sustancia a la cual no supieron denominar, pero posteriormente pudieron aislar esa sustancia en gotas, ¿sí? Niemann en 1860 de la hoja de coca extrae la sal o el principio activo, que es la cocaína. Son cristales aislados, ¿sí? Y se dio cuenta que estos cristales generaban el adormecimiento de las terminaciones nerviosas, ¿ok? Él solamente aisló esos cristales. Lozen, posteriormente, fue quien definió la fórmula exacta y la molécula anfipática que presenta la cocaína. Es así cuando entonces en 1884 Kohler utiliza esos cristales ahora sí para darles un uso médico y los pone en una solución líquida para colocarlas en los ojos para poder realizar procedimientos oculares. Entonces utilizaba el anestésico de la pura cocaína, la utilizaba en el ojo, con eso conseguía un adormecimiento profundo del sector ocular y podía realizar sus procedimientos. Ahora, ¿cuál creen ustedes que fue una de los impedimentos para poder seguir utilizando este cristal? Que era muy adictiva.
Exactamente. Era adictivo, ¿sí? Generaba adicción. Entonces, hubo un momento en el que los médicos que empezaron a implementarlo empezaban a perder o a extraviar su solución anestésica porque los pacientes se la robaban, o hubo reportes también, si revisan un poquito la historia, hubo reportes de médicos que al probar el efecto anestésico se hicieron también adictos. Entonces, pues obviamente se dieron cuenta que pues no era una sal. Ah, y aparte, otra de las cosas es que era muy tóxica, altamente tóxica. Sí, entonces tuvieron que buscar nuevas sales. Entonces, Inghorn en 1904 sintetiza un cristal similar, pero ahora sí que como medicina de los similares, casi igual, pero no es lo mismo, ¿sí? La que le llamaron procaína. Este cristal o esta sal anestésica reportaba muy baja potencia comparado con la cocaína, por lo que necesitaban utilizar altas concentraciones del mismo. Al utilizar altas concentraciones, pues tenían un medicamento que también tenía que ser usado con mucho cuidado porque podía generar intoxicación, ¿sí? O podía ser muy tóxico. Imagínate que el efecto de la cocaína lo recibías con 10 veces procaína. Entonces era un medicamento que tenía que ser muchísimo, muy controlado porque no tenía el efecto que esperábamos con altas dosis. Entonces, fíjense cuántos años se trabajó para que se pudiera conseguir un anestésico que tuviera características propias y adecuadas para poder utilizarse sin generar esa adicción. Hasta 1943, Lofgren y en 1946, Lundquist sintetizan una sal a la que llaman lidocaína. Va a ser una amida que va a comenzarse a utilizar de manera regional. Esta sal se empezaron a dar cuenta que no necesitaban altas concentraciones y que la potencia era bastante eficiente para generar un efecto anestésico regional suficiente para realizar tratamientos. Entonces, empezaron a popularizarla. Sin embargo, en ese momento se empezó a dar toda una revolución anestésica y en 1957 Ekenstam sintetiza la mepivacaína y la bupicaína. Lofgren nuevamente en 1969 sintetiza la prilocaína y Adams en 1972 sintetiza la etidocaína. Todos estos son anestésicos. ¿En qué varía? Su fórmula anestésica tiene una cadena. Ahorita vamos a platicar de la importancia de esa cadena. Pero esa cadena debe tener cierta longitud. No puede ser ni más chica, de 3 radicales, ni más larga, de 7 radicales. ¿Ok? Entonces, estos anestésicos oscilan entre esas longitudes de cadena, dando varias opciones, pero cada uno de ellos tiene distintas aplicaciones. ¿Ok? Ahora, Itza, explícame con tus propias palabras y no leyendo lo que está ahí, cómo se produce el dolor. Pues se va a sentir, empieza con una sensación desagradable. ¿Ok? Empieza con una sensación desagradable. De entrada, ¿qué es el dolor? Una reacción. Ay, perdón. ¿Un estímulo? Un estímulo. Un estímulo, una reacción, un estímulo. Provocada por... ¿Qué provoca ese estímulo? Ay, 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 ay. Alguien está intentando entrar. Ya. ¿Qué provoca ese estímulo? Señales al Es cerebro. un estímulo de protección, ¿sí? Si no existiera dolor, no tendríamos protección. Imagínate que te estás quemando y no sientes dolor. Imagínate que te están pellizcando y no sientes dolor.
Entonces, el dolor es un estímulo de protección, ¿sí? Está asociado y tiene un factor emocional bastante fuerte. ¿Por qué? Porque si tú asocias una experiencia al dolor, pues el significado de la experiencia es desagradable, ¿sí? Pero eso es conveniente, ¿por qué? Porque evita que se genere un daño al sistema. Entonces es un estímulo de protección que evita un daño sobre el individuo y ese daño puede ser potencial o un daño verdadero. ¿Ok? Recuerden que el dolor siempre va a ser subjetivo. Siempre va a ser subjetivo. Eso quiere decir que lo que siente Nancy, lo que siente Itza, lo que siente Mariam, lo que siente Sergio, lo que siente Brian, lo que siente todo el mundo, va a ser distinto así sea el mismo estímulo. Así el estímulo tenga la misma intensidad exactamente en el mismo lugar, la percepción de ese dolor va a ser distinto. Entonces no tenemos una escala objetiva para medir el dolor. ¿Ok? Si hay dudas, interrúmpanme por favor para que esto quede claro, porque si no, la anestesia va a quedar en el aire. Yo tengo una duda, doctor. ¿Me podría dar un ejemplo del daño potencial? Es que dijo que había dos, potencial y verdadero. Ok. Un daño potencial. ¿Han escuchado o saben qué es la comezón? ¿El prurito? ¿Sí? Ok. El prurito es la mínima expresión del dolor. ¿Ok? Aunque no lo creamos, la comezón es dolor en su mínima expresión. Entonces, cuando hay prurito, podríamos estar expuestos a un daño mucho más grave, pero te está diciendo, aquí hay algo. Tu cuerpo te está diciendo, aquí hay algo. ¿Qué es? No sé. Puede ser un piquete de mosco o puede ser una infección severa que podría infectar o diseminarse mucho más gravemente. Pero el cuerpo te está advirtiendo, aquí hay un daño potencial. ¿Sí? Sí, gracias, doctor. Entonces, para empezar, pues tiene que haber un estímulo. Ese estímulo es un estímulo que usualmente tiene que ser externo. El estímulo va a correr a través de los nervios hacia la médula espinal, donde se va a transmitir al sistema nervioso central. Entonces, se transmite por una fibra aferente, se canaliza en el sistema nervioso central para realizar una acción con la fibra eferente. ¿Cuál es la acción al prurito? Pues me rasco. ¿Sí? ¿Cuál es la acción a que me estoy quemando? Pues quito la mano. ¿Cuál es la acción a que me torcí un pie? Pues ya no lo apoyo. ¿Sí? Entonces, se recibe, se transmite y se expresa. ¿Ok? Ahora, ¿quién o cómo es que se da esa transmisión del estímulo? En la membrana celular de las fibras nerviosas, las células nerviosas, tienen una gran cantidad de una molécula proteica que le vamos a llamar bomba de sodio-potasio. Esa bomba de sodio-potasio está encargada de la interacción entre el interior y el exterior de la neurona de dos iones, un ion potasio y un ion sodio. Recuerden que el transporte de membrana de menor concentración hacia mayor concentración conlleva un gasto de energía. Entonces la bomba de sodio-potasio requiere de energía para que funcione. ¿Sí? Y lo que hace es intercambiar sodio por potasio y en ese intercambio se despolariza la membrana. O sea, eso genera una transmisión de un estímulo. ¿Ok? Se los voy a dibujar
para que nos entendamos un poquito mejor. Claro que mi dibujo va a estar horrible, pero bueno. Doctor, Dígame. ¿el umbral del dolor depende de la cantidad de estos o del estímulo? El umbral del dolor depende de la percepción de cada individuo. Me supongo que debe haber estudios que te determinen más allá de manera científica el umbral del dolor. La verdad es que eso sí no lo desconozco, pero sería interesante revisarlo. Ya me generó la duda. Lo voy a revisar y luego lo platicamos, ¿va? ¿Quién me había preguntado? Sergio, creo, ¿va? Sí. Armando, ¿qué pasó? Yo había leído en un artículo sobre la neurofisiología del dolor que el umbral del dolor está dado por ambos, o sea, por el tipo de estímulo para que produzca una excitación en la célula, pero también por la misma célula la cantidad de neurotransmisores que libere los mecanorreceptores bioquímicos como ácido glutámico, glutamato y otras sustancias que en ciertos momentos, bueno, cuando decimos, bueno, eso decía el artículo, que cuando una persona tiene un umbral más alto, entonces la cantidad de mecanorreceptores producidos por estas células debido al estímulo es menor a cuando una persona, pues, de la misma, o sea, una misma persona recibe ese mismo estímulo, pero produce más mecanorreceptores. Entonces esto produce un potencial más alto y una respuesta más alta. Pero Claro. O sea, un dolor más elevado cuando tiene mayor cantidad de esos mecanorreceptores. eso sí lo sometemos al mismo estímulo, pero claro, también estímulos diferentes pues también van a excitar a las células de distinto tipo, de primer, segundo y tercer orden. Y también influye mucho en cómo las células de primera, segundo orden transmiten esos neurotransmisores, porque si hay una pérdida, un daño vertebral, si hay un daño en el tálamo, entonces vamos a ver ese umbral o esa potencia muy disminuida o muy exacerbada también. Sí, eso sí es muy cierto. Recuerden, no sé si alguna vez lo platiqué con ustedes sobre un síndrome que se llama síndrome de Lesch-Nyhan. El síndrome de Lesch-Nyhan es un síndrome que se encuentra dentro del espectro autista, que son niños que no tienen mecanorreceptores. Entonces, no tienen sensación de dolor y son niños que se automutilan, se muerden los dedos, se muerden las uñas hasta que se los van destrozando. Obviamente son niños que tienen muy bajo pronóstico de vida porque por lesiones traumáticas ellos mismos se van, pues sí, se van consumiendo, ¿no? Pero ahorita que lo mencionó Armando, lo recordé porque están asociados a estudios de ausencia de mecanorreceptores. Hay un video muy bueno que estuve viendo hace no mucho sobre la fisiología del dolor. A ver si luego lo encuentro y se los mando para que lo puedan igual ver. Y ahí ayuda también bastante, sobre todo para entender, ¿saben qué? La secreción de ácido araquidónico, la conversión a ciclooxigenasas 1, 2 y 3, y cómo es que funcionan. Eso les va a ayudar mucho para entender cómo funcionan los AINES. Pero es otro mecanismo completamente distinto al mecanismo de acción del anestésico. Cuando me refiero a las prostaglandinas, ¿eh? Ahorita lo que vamos a hablar es de el bloqueo de la bomba sodio-potasio, que es el mecanismo de acción del anestésico como tal. Lo rojo es mi membrana. Recuerden que la membrana celular está formada por una bicapa de fosfolípidos que son moléculas anfipáticas. ¿Por qué son anfipáticas? Porque tienen un extremo polar y un extremo apolar. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen un extremo hidrofóbico y un extremo hidrofílico. ¿Qué quiere decir eso? Que de un lado pueden estar en contacto con agua y del otro lado no pueden estar en contacto con agua. Entonces necesitan ser dos
capas de fosfolípidos orientadas hacia el exterior, el sector hidrofílico, para que esté en contacto con el agua intra y extracelular. Eso todos lo tienen claro, ¿verdad? Y si no, pues ya no me puedo regresar más. ¿Ok? Entonces, la estructura de un anestésico es muy similar a la estructura de un fosfolípido. Tiene un extremo polar y un extremo apolar con una longitud de cadena. ¿Sí? Lo que hace el anestésico es introducirse en la bomba de sodio-potasio y evitar que pase el potasio o que salga el sodio. ¿Ok? Fundamentalmente lo que hace es evitar la despolarización de la membrana. O sea, el cambio de esa carga energética que tiene la membrana. Al evitar eso, evita que se genere un estímulo nervioso. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Entonces, vamos a bloquear el canal de sodio-potasio, evitando así la transmisión del estímulo nervioso. Eso es como actúa. Para que eso lo podamos entender, necesitamos conocer la estructura química del anestésico. Les decía yo, tiene un extremo polar y un extremo apolar. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un extremo hidrofóbico o lipofílico, dice ahí, y un extremo hidrofílico. La cadena intermedia es la que varía y la que le va a dar la propiedad de longitud para saber qué tanta porción de la bomba potasio está ocupando, de la bomba de sodio potasio. Ahora, me regreso a este dibujo. Si la cadena intermedia es muy larga, pues el anestésico va a quedar colgando y no tiene la suficiente eficacia. Si la cadena intermedia es muy corta, el anestésico va a quedar pequeño y no va a llenar por completo esa bomba sodio-potasio, por lo tanto, no va a tener potencia, no va a cumplir al totalidad la función que estamos esperando. Entonces, necesita tener una longitud adecuada para cubrir esa bomba, esa proteína. ¿Vamos bien? Bien. Entonces voy a tener dos tipos de anestésicos, ésteres y amidas. En ésteres tengo cocaína, procaína, cloroprocaína, tetracaína. En amidas tengo lidocaína, mepivocaína, prilocaína y tidocaína. ¿De qué varía eso? Bueno, eso varía del grupo funcional que lo compone. Vamos a ver que el extremo apolar, o el extremo lipofílico, en los ésteres va a tener un anillo benzoico. El anillo benzoico es un anillo aromático. Para los que recuerdan sus clases de química orgánica, pues es ese anillo fenólico o ese anillo que es como un hexágono que se ve allí, ¿sí? Las amidas tienen, por el contrario, una anilina. Eso lo que hace es que le va a dar potencia porque le va a permitir atravesar la membrana y quedarse en el interior de la membrana. ¿Por qué? Porque recuerden que el interior de esa membrana no tiene agua, entonces es lipofílica. ¿Sale? Lo que les comentaba, la cadena intermedia, pues tiene que ser entre 3 y 7 átomos de carbono. Si tiene menos de 3, pierde actividad. Si tiene más de 7, pierde potencia. Por lo que les expliqué ahorita, es cuestión de imaginárselo y debe cumplir con el largo, la longitud de la bomba sodio-potasio para poder tener esa potencia necesaria. Luego, si es éster o si es amida, va a estar determinado por la unión que tiene el extremo lipofílico a la cadena intermedia, ¿sí? ¿Y eso en qué me sirve? Bueno, pues va a determinar en dónde se va a metabolizar el anestésico.
y va a determinar si requiere metabolismo de un paso o metabolismo de 2 pasos, si requiere alguna acción conjugada para su metabolización o si solamente es metabolismo simple. Y el extremo hidrofílico, recuerden que si hablamos de hidrofilia, quiere decir que hay contacto con el agua. Y todo lo que tiene contacto con el agua tiene algo que se llama solubilidad. Se solubiliza. Entonces, el extremo hidrofílico permite que esa sal anestésica se solubilice al estar en contacto con el agua. Por lo tanto, eso es lo que le permite que tenga una acción reversible. Está en contacto con agua, se solubiliza, pierde acción el efecto anestésico y se reactiva la bomba sodio-potasio. ¿Ok? Sí, doc. Bien. ¿Dudas? ¿Ninguna? No. 0. Bien. Entonces, vamos a hablar de los anestésicos que se usan en la odontología. Solamente sáquenme de una duda. ¿Sí llevan ya anestesia? ¿O hasta el próximo semestre? Ya este semestre. O sea, el primer semestre han llevado anestesia. Sí, No, apenas este semestre. Bueno, sí, todavía sí. O sea, ya han llevado desde septiembre anestesia. Sí. Ujú, sí. ¿Y esto no lo habían visto? Neta. Ok. Es que primero nos acoplamos a otras clases que ya también nos dio. Ok, bueno, está De bien. anatomía, sí. Sí, o sea, porque sí. Es que anestesia es una asignatura bastante extensa en la cual debes de entender la fisiología celular, debes entender de bioquímica y debes conocer también de anatomía. Entonces, sí es complejo, es complejo. Yo creo que no es una asignatura que deberían recibir en un solo semestre y ni siquiera deberían recibirlo en el tercer semestre. Probablemente tendrían que recibirlo en el segundo, a partir del segundo semestre. Pero bueno, vamos para allá. Ok, vamos a hablar de los anestésicos más comúnmente utilizados en odontología. Tenemos 4 principalmente. Si hablamos de odontopediatría, tenemos 3 nada más. ¿Ok? Vamos a hablar de la lidocaína. También se le conoce como gilocaína, es del grupo de las amidas y se presenta como solución inyectable de manera local o regional y también se presenta en pomada y crema que sería para uso tópico. ¿Sí entienden cuando hablamos de anestesia regional, local y tópica? Eso sí, ¿verdad? Regional es anestesiar un nervio o un trayecto completo, local es anestesiar la terminación y tópico es anestesiar la mucosa. Bien. Mepivacaína, se conoce o el nombre correcto es clorhidrato de mepivacaína, es una amida y es menos potente. ¿Por qué es menos potente? Por la longitud de cadena. Ya queda un poquito más claro, ¿no? Entonces, eso disminuye la potencia y genera que algunos procedimientos todavía sean difíciles de anestesiar con un anestésico de esta sal, pero es útil para algunas otras cosas, ¿ok? La articaína es un anestésico. De entrada vamos a platicar algo de la articaína. La articaína es un anestésico que es altamente potente. Es mixto porque tiene terminación amida y terminación éster, lo cual hace que su potencia sea al doble y tenga menos solubilidad. Por lo tanto, tarda mucho tiempo en realizar efecto, más bien tarda mucho tiempo en pasar su efecto. ¿Ok? Eso quiere decir
que para un niño es peligrosa. ¿Por qué? Porque se puede morder, porque puede tener algún accidente posoperatorio, se puede quemar, va a ser incómodo, va a ser molesto para él y no requieren, no hay procedimiento dentro de la odontopediatría que requiera una anestesia tan profunda y tan prolongada para usar articaína. Solamente uno, y es en la restauración o el atender dientes molares hipoplásicos. ¿Sale? Digo hipomineralizados. Puta, si me oye Benjamín me cuelga. Hipomineralizados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esos dientes es bien difícil anestesiarlos. ¿Por qué? Porque se encuentran casi muy sensible, o no casi, la pulpa es muy sensible a los estímulos. Entonces, en muchas ocasiones y sobre todo inferiores, es bien difícil poder bloquearlos y poder trabajarlos por la sensibilidad, ¿sale? Entonces, sería el único procedimiento en el cual podríamos, y lo entrecomillo, podríamos justificar el uso de articaína. De ahí, Doc, perdón, ninguno. ¿Qué pasó? dijo hipomineralizados. Sí, hipomineralizados, Ok, gracias. ¿vale? Entonces, esos dientes tienen mucha sensibilidad y sí está justificado el uso de articaína. Un problema muy grande del uso de la articaína es que genera una vasoconstricción muy fuerte. Al tener vasoconstricción muy fuerte, puede llegar a tener pérdida de irrigación el tejido blando y pueden generar necrosis del tejido blando severas, sobre todo cuando se aplica en zonas que están muy pegadas al paladar, al hueso, como el paladar, ¿vale? Y el hueso, hablábamos hace 8 días que el hueso del paciente pediátrico es muy poroso. Entonces no necesitas un medicamento tan potente porque va a tener una perfusión bastante buena hacia la terminación nerviosa y es innecesario el uso de la articaína. ¿Ok? Ay, perdón. Pues es lo que les dije, tiene un grupo éster y un grupo amida, un anillo tiófeno, tiene mayor liposolubilidad, entonces dura más tiempo. Y la benzocaína es un anestésico de uso tópico. De uso tópico significa que únicamente se utiliza en mucosas. Es un derivado del ácido para-aminobenzoico, se usa como anestésico tópico, actúa sobre las mucosas, puede ser mucosa ocular, puede ser mucosa bucal, puede ser cualquier mucosa del cuerpo humano, ¿ok? Los anestésicos tópicos no funcionan sobre la piel. Eso es importante. Sobre tejido ortoqueratinizado no funcionan porque no tienen una distribución o una... ¿cómo se llama? Sí, una distribución, no atraviesa la membrana, no atraviesan el grosor de la queratina. ¿No quiere Entonces, decir permeable? exacto, exacto, gracias. No hay permeabilidad en la piel, es impermeable, entonces no atraviesa. Tiene que ser mucosas donde esté paraqueratinizado o donde esté parcialmente queratinizado, donde no haya queratina para que pueda penetrar. ¿Sí? Ahora, es bien importante que consideren que las benzocaínas o la benzocaína no puede utilizarse en pacientes menores. Ojo, la benzocaína no puede utilizarse en pacientes menores de 48 meses de edad. Repito, la benzocaína no puede utilizarse en pacientes menores de 48 meses de edad porque genera alfa-meta-hemoglobulinemia. Es una disminución de oxígeno que lleva la sangre. Esa disminución de oxígeno es transitoria, no es permanente. O sea, no lo vas a matar, pero tampoco es conveniente que tenga esa alteración, porque puede generarse un proceso de hipoxia en el tejido. Entonces, analizando, en muchas ocasiones hay pacientes pediátricos a los que
la tía, la prima, el primo, el sobrino le recomienda a la mamá o al papá que le pongan canca en las encías para evitar el dolor de la erupción dental. Error garrafal. No se debe utilizar anestésicos tópicos en niños menores de 48 años, de 48 meses. Eso quiere decir que todavía soy niño. ¿Ok? Oiga, Bien, dígame. pero sí venden un producto, ¿no? Que es para anestesiar las encías de los bebés, creo. Sí lo hay. Y es completamente contraindicado. Hay hasta Canca Baby, para que se lo pongas al niño. No es necesario. No lo coloquen, no lo recomienden, no lo usen. Es más, les puedo asegurar que ni siquiera le va a servir, únicamente lo va a deglutir. ¿Sí? ¿Ubican qué son los corpúsculos de Pacini? Son receptores del frío y esos receptores adormecen el tejido superficial. Entonces podemos hacer uso de los receptores de Pacini en ese tipo de situaciones, recomendando la colocación de hielo. Ya habíamos platicado, creo que de esto. Se le recomienda a la mamá que meta a congelar una mordedera para que la utilice y eso genera adormecimiento en la encía y una sensación de bienestar mucho más sana que el colocarle un anestésico. Y venden, ay, se me olvidó el nombre de la compañía que lo, Nub creo se llama, que hizo una crema a base de eugenol. Recuerden que el eugenol es un aceite que tiene acción sedante. Entonces, esa crema se coloca también sobre las encías para ayudar un poco a disminuir esa sensación de dolor y por el origen del aceite, pues es mucho menos tóxico que el colocar una sal anestésica. Doctor, entonces ese es más conveniente que utilizar, por ejemplo, el canca, que es el que normalmente, bueno, no lo recomiendan, pero es como las mamás o la misma familia como que les dice para los bebés que lo compren cuando les están empezando a erupcionar sus dientitos. Ajá. ¿Recomiendan más esta crema? Sí, te digo que es de Nub, N-U-V alta, y la U tiene diéresis. Ah, ok. Muchas gracias. Doc, pero entonces el canca no porque genera eso de la disminución de oxígeno. Exactamente. Los anestésicos tópicos en niños menores de 48 meses cursan por alfa-meta-hemoglobulinemia. ¿Sale? Gracias. Bien. Entonces, la lidocaína, a ver, ¿saben lo que es el tiempo de latencia y el tiempo de acción? A ver, vamos allá con Marta Díaz. Martita, dígame por favor, ¿qué es el tiempo de latencia? ¿O qué sabes tú que es el tiempo de latencia? No importa que no lo tengamos que quiero ver. Pues es cuando se introduce el anestésico y el tiempo que tarda en como que hacer el efecto. Exactamente. Y la de acción es cuánto tiempo tarda el anestésico en que pase el efecto. No, ¿cuánto tiempo tarda su efecto? Eso. ¿Vale? Eso, bien. Sí, correcto. Entonces, tiempo de latencia es, yo introduzco la sala anestésica, ¿cuánto tiempo tarda o cuánto tiempo transcurre de que yo lo introduje a que comienza a hacer efecto? Tiempo de acción, el tiempo que transcurre de que hizo efecto a que deja de hacer efecto. ¿Ok? Bien.
La lidocaína tiene un tiempo de latencia de 30 a 60 segundos. ¿Qué quiere decir eso? Que me va a tardar de medio minuto a 1 minuto a conseguir el efecto anestésico. Y si estamos hablando que la introducción del anestésico debe ser lenta, cuando yo retiro la aguja, en muchas ocasiones el niño ya está anestesiado. ¿Sí? Porque yo empiezo a introducir la aguja y conforme voy introduciendo, voy depositando anestésico. Entonces tengo que ir contando. 1001, 1002, 1003, deposito. 1001, 1002, 1003, deposito. 1001, 1002, 1003, deposito. O sea, tiene que ser sumamente lenta la introducción del anestésico. Entonces, cuando yo retiro mi aguja, ya está anestesiado. ¿Sí? Ahora, hablamos hace 8 días que tenemos anestésicos simples y anestésicos compuestos. ¿El anestésico simple cuál es, Alondra? El simple es el que no tiene vasoconstrictor. ¿Y el compuesto, Juanito? Sí, usted. El que sí tiene vasoconstrictor. El que sí tiene vasoconstrictor. Entonces, gracias, muy bien, chicos. Entonces, la lidocaína simple va a tener un tiempo de duración de 30 a 60 minutos. ¿Sí? O sea, tengo tiempo para trabajar entre 30 y 60 minutos antes de que empiece a perder el efecto anestésico. Y con vasoconstrictor tengo de 2 a 6 horas. Eso puede verse, puede variar por el metabolismo del paciente y por su consumo de agua. Mientras más agua consuma después del procedimiento, más rápido se metaboliza la sal anestésica, o sea, se disuelve. Por eso es importante que una de las indicaciones postoperatorias que le demos a nuestros pacientes es, señora, ahorita dele mucha agua natural a su hijo. ¿Para qué? Y fría, para que también tenga cierta sensación de bienestar, pero que sea mucha agua para que metabolice más rápido el anestésico. Vaya, para que lo orine. Y eso va a hacer que el efecto anestésico pase más rápido. Luego, mepivacaína. Su tiempo de latencia es de 3 a 5 minutos. Tarda mucho más tiempo en hacer efecto. Y su tiempo de acción es mucho más limitado. En una solución simple, de 60 a 150 minutos, pero con vasoconstrictor, de 120 a 360 minutos. Y recuerden que el efecto de la mepivacaína no es tan potente como el de la lidocaína. ¿Dudas? Yo, doctor, ¿para qué tratamiento se podría utilizar la MEPI? Dame un segundo, es que me está mandando un mensaje la coordinadora. Perdón. ¿Para qué procedimientos podríamos utilizar la mepivacaína? Fíjate, cuando yo estaba en licenciatura, nos indicaban el uso de mepivacaína para pacientes pediátricos. No podíamos utilizar lidocaína. La justificación era porque el efecto anestésico no era tan profundo, entonces, y lo entrecomillo, para proteger al niño, nos pedían que anestesiáramos con un anestésico que fuera superficial para que después el niño no se fuera a morder el labio, se fuera a morder la lengua, se fuera a quemar con algo caliente. ¿Sí?
El problema es que era una bronca anestesiar al niño y estaba todo el tiempo llorando durante el procedimiento. Se puede utilizar perfectamente bien en tratamientos que son superficiales, como por ejemplo la extracción de un diente primario con menos de 2/3 de raíz. ¿Sí? O menos de 1/3, porque 2/3 todavía, o sea, sí, 2/3 todavía está un poco largo, menos de 1/3. Para el ajuste de alguna corona, donde ya hiciste el tratamiento pulpar y únicamente vas a colocar la corona. Cuando vas a hacer una resina o cuando vas a colocar un sellador, pero no tiene caries, digo, no tiene caries, no vas a utilizar pieza de mano, pero necesitas colocar tu grapa. Y probablemente la grapa le pueda generar incomodidad, entonces anestesias con mepivacaína. Pero cuando vas a entrar a cámara pulpar, cuando vas a hacer una extracción, cuando vas a preparar una corona, hay que considerarlo, ¿sale? ¿Sí o no? ¿Quién me lo había preguntado? Bien. Yo, doctor, gracias. Ok. Luego, la articaína. La articaína tiene un tiempo de latencia de 1 a 3 minutos y su duración es de 270 a 380 minutos en una dosis exacta. Pero recuerden que el efecto de la articaína es sumamente profundo. La usan mucho los cirujanos, para extracciones de terceros molares o para cualquier cirugía maxilofacial donde necesiten cortarte en pedacitos y reconstruirte. La benzocaína. La benzocaína, recuerden que es un anestésico de acción superficial. Va a tener una acción, un tiempo de latencia de 30 segundos y una duración muy corta, entre 10 y 15 minutos. Únicamente es tópico. Y la profundidad de anestesia en milímetros es hasta de 2 milímetros de mucosa. Es ahí cuando yo digo, bueno, mucha gente utiliza anestesia tópica para infiltrar, pero la aguja no entra a 2 milímetros, ¿eh? La aguja entra 8, 9, 10, 12 milímetros. Entonces es un paliativo cuando la usan de esa manera. Claro que muchos, sobre todo los pacientes adultos, se sienten mucho más seguros, ¿no? Y, ay, ¿me vas a poner anestesia tópica antes de que me inyectes? Pues sí, pero no te va a servir de mucho, ¿no? Y algo importante, inhibe la acción de las sulfonamidas. Eso es bien importante. ¿Qué son las sulfonamidas? Gerandi. No sabemos. Jacqueline Hernández, ¿qué son las sulfonamidas? Bueno, creo que son como un componente que tiene sulfuro y con una amida. Pues sí, Algo así. Eso sí, si descomponemos la palabra efectivamente, pero son antibióticos, ¿va? Es un grupo de antibióticos. No sé si en clínica de admisión les llegó a tocar pacientes alérgicos a las sulfas. Bueno, un paciente alérgico a las sulfas es alérgico a sulfonamidas, ¿va? Entonces, si el paciente está consumiendo sulfonamidas, no es recomendable el uso de benzocaína porque va a inhibir. Ahora, ¿cuál es la función del vasoconstrictor? Yo tengo una sal simple, diluida en agua. Ese es lo que le vamos a llamar anestésico simple. Solamente la sal diluida en una solución. ¿Sí? Recuerden que la solución es sólido en líquido. Y esa solución que yo puedo agitar en un cartucho simple tiene un efecto anestésico. El efecto anestésico a la par también tiene un efecto mínimo de vasoconstricción, pero es mínimo.
¿A qué te suena la palabra vasoconstricción, Sabina? Se me fue la palabra. ¿A comprimir algo? Ajá, a comprimir. Constricción. Ajá, si hablamos de vasoconstricción, ¿qué es lo que estaríamos comprimiendo? Los vasos. El vaso, ¿sí? El vaso. Al constreñir la luz del vaso, lo que conseguimos es que aumente la velocidad en la que pasa la sangre, en donde está distribuido el anestésico, ¿sí? Imagínense, vamos a hacer un dibujito. A ver si nos sale. De verdad, consideren valiosos estos dibujos porque son horribles, pero espero que me entiendan. Tengo la raíz del diente en mi corona. Ok, mi pulpa. Y esta pulpa sale a un canal y a un plexo completo. ¿Sí? Sale al periférico, vaya. Y yo voy a inyectar, voy a llevar mi aguja aquí para depositar esa solución en todo esto. ¿Ok? Entonces, el depositar esa solución en todo este sector va a conseguir que esto tenga efecto anestésico. Al anestesiar esta zona, pues obviamente esto pierde sensibilidad. ¿Sí? Todo esto está lleno de solución anestésica. Entonces, el vaso que pasa igual por aquí, a esta altura va a constreñirse, va a apretarse, va a cerrar su luz. ¿Ok? No estoy seguro si les hice la analogía, recuérdenme, del pasto que se está regando. ¿Sí? Ah, bien. Entonces, ahora sí queda un poco más claro que la manguera es este sector o este fragmento del vaso. ¿Sí? Si está cerrada la luz, pasa más rápido la sangre y tiene menos capacidad de absorber el anestésico que está diseminado en toda esta parte. Todo este anestésico se tiene que absorber a este vaso, tiene que entrar al vaso para distribuirse y metabolizarse. Pero si este sector está constreñido, pasa menos anestésico, por lo tanto, dura más tiempo el anestésico aquí antes de distribuirse. Recordemos, ya llevan farma, ¿no? Díganme los pasos de la farmacocinética. Absorción, distribución, metabolismo y excreción. La absorción es cuando yo lo inyecto y ese medicamento empieza a atravesar las membranas. La distribución se da cuando esas membranas o cuando esa absorción, cuando la absorción de ese medicamento llega hasta el vaso, se distribuye a través de la sangre, llega al hígado, el hígado lo metaboliza y a los riñones para que se excrete. ¿Sí? Entonces, si esa luz se cierra, entra menos anestésico al vaso y tarda más tiempo en distribuirse. Por lo tanto, aumenta el tiempo de su efecto. Como entra menos sal anestésica a la sangre, disminuye también su toxicidad. Hemos tenido que hablar de farmacología, tienen que recordar cuestiones básicas de histología, tienen que
asociar la histología a la fisiología y a los mecanismos de acción y a la absorción, distribución, metabolismo y excreción. Yo no te puedo dar anestesia nada más diciéndote picas aquí y ya, picas acá y ya, porque ahí yo lo que voy a tener va a ser, yo le puedo enseñar a un simio a hacerlo, a un changuito, y lo va a hacer, y igual y hasta mejor que yo. Lo que necesito es que entiendan cómo es que esto se da para que sepan de qué estamos hablando y ustedes hagan anestesia. ¿Ok? Bien. El vasoconstrictor puede ser adrenalina o noradrenalina, que son hormonas naturales, o epinefrina y norepinefrina, que son hormonas sintéticas. O sea, son falsas, son ya fabricadas por el hombre. Pero es exactamente la misma molécula o muy similar. ¿Saben por qué se dejó de usar adrenalina y noradrenalina? ¿Tienen idea? ¿O ya saben? ¿Alguien les ha dicho? Porque antes se usaba adrenalina y noradrenalina. De hecho, cuando yo empezaba a estudiar odontología, todavía te vendían el anestésico con adrenalina. ¿Ustedes de dónde creen que sacaban la adrenalina? Pues la sacaban de un cuerpo, ¿no? Porque pues si no, pues ¿cómo? Exactamente, de animales. Entonces, pues se tenía que dejar de usar para la protección del pobre animal que estaba ahí expuesto y siendo extrayéndosele la adrenalina de manera ficticia. Si estamos hablando que la adrenalina es una hormona que se secreta por estrés, imagínense cómo vivía el pobre animal. ¿Sale? Entonces se dejó de utilizar y se empezó a sintetizar de manera artificial. Y tiene el mismo efecto, ¿eh? Bien. Hace 8 días sí hablamos de dosis, ¿verdad? Esas dosis no les hagan caso. Acuérdense que los centramos en 4 miligramos por kilogramo simple y 7 miligramos por kilogramo compuesta en lidocaína e imepivacaína, para que no nos hagamos bolas. Y la articaína, esa pues son 5 miligramos por kilogramo, pero pues ya que se las enseñen y ya la desarrollarán cuando vean pacientes adultos. Quiero meter mucho en la articaína. Esto sí lo platicamos a profundidad, creo. ¿Quedó dudas de cómo se saca la dosis anestésica? ¿No? Es kilogramos el peso del paciente por la dosis máxima. Vamos a tener el número de miligramos máximo que le podemos colocar al paciente. Si tenemos un paciente que pesa 50 kilogramos, serían 50 por la dosis máxima. Si usamos una lidocaína simple, sería por 4. Si usamos una lidocaína compuesta, sería por 7. Eso me da un resultado y tengo que identificar si es anestésico con vasoconstrictor o sin vasoconstrictor para saber si viene al 2 o al 3%. El anestésico al 3%, ¿cuántos miligramos tiene en un cartucho, Carlos Lucio? ¿Cuál es el 3%, perdón, doctor? Ajá. ¿Cuál? Es que no lo escuché. Un cartucho con lidocaína compuesta al 3%, ¿cuántos miligramos de anestésico tiene? $54. 54, doc. Correcto. ¿Y si es al 2%, Valeria Méndez? Son 36. Bien. La articaína se presenta al 4%. ¿Cuántos miligramos tendría Itza? ¿Me vuelve a repetir? Es que se me fue tantito. La articaína se presenta al 4%. ¿Cuántos miligramos tendrá un cartucho de 1.8 mililitros? 72. 72 miligramos. ¿Sale? Entonces tenemos que identificar la concentración de nuestro cartucho para poder saber cuántos cartuchos le podemos poner al paciente. Ya aquí ya no nos vamos a detener porque creo que de esto hablamos mucho hace 8 días. ¿Verdad? Bien. Vamos a hablar de signos y síntomas por sobredosis
Pero antes de hablar de signos y síntomas por sobredosis, vamos a hablar de posibles accidentes transoperatorios o posoperatorios. ¿Sí? Primero vamos a empezar por algo que suele ser común en la odontopediatría cuando doblamos la aguja. Cuando doblamos la aguja podemos generar una tensión sobre el metal y generar o sobrepasar su límite de flexión. Y cuando bloqueamos, puede haber una fractura de la aguja. ¿Ok? Si gustan pasar lista de una vez, ¿sale? Uy, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ay, me sacó la presentación. En lo que pasa en lista, dejen ver qué sucedió aquí. Ya. Listo. Otra cosa que tenemos que cuidar de manera local es el dolor durante la punción. El dolor durante la punción se da por algo que se llama disección hidroscópica. ¿A qué le suena la palabra disección hidroscópica? Mercedes. ¿Qué es una disección? No te escucho, Mercedes. Ustedes no entraron a... No, ustedes no entraron a anfiteatro. No tenemos anfiteatro en la ENES. Una disección es la separación de los tejidos, ¿sí? O sea, cuando te piden que hagas una disección de la sección de sección anterior de la cara, tienes que ir haciendo cortes y vas separando el epitelio de la capa grasa, vas descubriendo el conducto de Stenón, vas descubriendo todo el plexo sensitivo y todo el plexo con el que se inerva. Eso es una disección. Entonces, si hablamos de disección hidroscópica, es una separación de tejidos que se da por el ingreso de líquido. O sea, conforme tú vas metiendo el líquido, el tejido se va separando porque tiene que ir penetrando. Pues eso es doloroso. ¿Ok? Por eso cuando ustedes introducen el anestésico, se observa cómo se empieza a llenar el tejido de líquido, porque se va acumulando ahí conforme se va absorbiendo, se va disminuyendo esa presión. Obviamente, pues eso va a generar dolor, va a generar incomodidad. Al niño le tenemos que explicar que va a sentir un poquito raro. En muchas ocasiones los niños se asustan. Si ustedes no les dicen, oye, voy a ir así, voy a pellizcar un poco. ¿Sientes mi uña? Sí, sí siento tu uña. Ok, voy a ir pellizcando más fuerte. Si sientes cómo voy pellizcando, ok, vas a sentir raro tu cachete. Y el niño te, ay, sí siento raro. Y hasta se empiezan a reír, ¿sí? Porque sienten una sensación curiosa, distinta. Si tú no le explicas, el niño no se va a reír, se va a poner a llorar porque cree que le estás inflando los cachetes. Muchas veces me ha tocado niños que sienten que dicen, es que me deformaste mi cara. No, no te deformé la cara. Te lo juro, y le pasas el espejo, mira, tu cara sigue normal, no te angusties. ¿Sí? Pero tienen que abordarlo de una manera objetiva. ¿Sale? Ok. Otra cosa que tenemos que cuidar es una anestesia deficiente. Esto puede ser por una técnica incorrecta o porque introducimos el líquido sobre un tejido que ya está inflamado o porque introducimos el líquido en el vaso
y hace que el líquido se absorba por completo y no genere el efecto que queremos. ¿Sí? O puede ser que la dosis anestésica no fue la suficiente. O puede ser que el anestésico no fue lo suficientemente potente para generar el efecto que estábamos buscando. Y eso, ¿qué me puede generar? Pues incomodidad en el paciente mientras estoy realizando el procedimiento. Les platicaba, a nosotros nos obligaban a anestesiar con mepivacaína. Pues imagínate si le vas a hacer una extracción a un niño de un segundo molar con mepivacaína. De entrada, la técnica anestésica tiene que ser muy buena. Y en segunda, si utilizamos un anestésico que no es lo suficientemente potente, pues imagínate cómo estaba esa clínica de licenciatura de 4º año en la Facultad de Odontología. Pues parecía una clínica de niños cantores porque todo el tiempo estaban gritando y estaban llorando. Y de hecho todo el mundo, no es mentira, no es mentira. Cuando nosotros, cuando yo estaba en la licenciatura, la clínica de odontopediatría estaba en un pasillo y al final, era el pasillo oscuro. Antes de la clínica de odontopediatría estaba la clínica de prostodoncia. Esta la tenían ambientada con unidades viejas de antaño, mecánicas, con una charola enorme y una lámpara así como la que tengo aquí. ¿Sí? Pasabas de esta clínica y llegabas a la zona oscura, que era donde se escuchaban los gritos, donde se escuchaba el terror, donde se escuchaba todo. ¿Por qué? Pues porque los niños estaban llore y llore. Y yo siempre lo he asociado a que se anestesiaban con mepivacaína. Tú pedías un cartucho de lidocaína con vasoconstrictor y te lo negaban. Y es más, los profesores hasta te regañaban. ¿Sí? Porque no podías anestesiar con eso. Pero bueno, no los discuto. Les aprendí mucho a mis profesores y se los agradezco. Pero creo que por eso lloraban los niños. Otro accidente que podemos tener es un efecto anestésico excesivo y eso se puede dar por el desgarro del plexo nervioso, ¿sí? De la terminación nerviosa o de la rama nerviosa. Y ahí podemos tener un efecto parestésico prolongado, donde al desgarrar esa fibra de mielina generamos una sensación de anestesia, pero no es anestesia, porque sí hay sensación, hay sensibilidad, pero es inespecífica, es transitoria, es extraña, es profunda, pero a la vez no se siente, es una sensación rara. No sé si alguien de ustedes ha tenido parestesia en alguna región, pero de verdad es una sensación muy rara porque sí se siente, pero no se siente. O sea, existe, pero no. De verdad es algo raro, por eso no es anestesia, es parestesia, porque es algo muy extraño de explicar, ¿sí? Y eso puede ser transitorio, puede durar hasta 6 meses, puede durar 8 meses, puede ser permanente. O la parálisis es el corte por completo de ese nervio, ¿sí? De ese trayecto nervioso, y ahí ya no hay reversibilidad, eso ya fue. Hay algunas terapias de electroestimulación que puede igual llegar a ayudar un poco, pero es muy difícil que se vuelva a regenerar. ¿Ok? Lesión en tejidos blandos. Y usualmente esas lesiones en tejidos blandos son posoperatorias. Mientras estoy trabajando, el paciente no siente y puedo lastimar la lengua, puedo lastimar la encía, puedo lastimar el carrillo con la pieza de mano. Les va a pasar, yo lo sé, a todos nos pasa, porque estamos en un proceso de aprendizaje toda la vida. A mí me ha pasado N cantidad de ocasiones por algún descuido o porque la boca del paciente es muy pequeña o porque me mueve la lengua, ¿sí? Aquí lo importante es que si fue una lesión que yo produje, que yo provoqué, tengo que explicarle al papá qué fue lo que pasó, cómo fue que sucedió y qué cuidados deben de tener.
para que el papá sepa que esto sucedió durante el momento operatorio y que es reversible, ¿sí? ¿Cuándo va a pasar? Bueno, recuerden que el tejido epitelial tiene un proceso de reparación. ¿Cuánto tiempo tarda? Pues el tiempo en el que tarda en volverse a generar todo el tejido epitelial, todos los estratos, ¿sí? Alrededor de 8 días, en ocasiones hasta 15 días. Pero es transitorio, ¿ok? ¿Va a ser doloroso? Sí. Pero bueno, ni modo. La autolesión se da cuando el niño está anestesiado y ustedes no le explican al papá que tenga cuidado y empiezan a morderse y empiezan a llevarse los dedos a la boca y se empiezan a pellizcar el labio. Y tú ves al niño que sale de la clínica de odontopediatría y va así y hasta se quiere arrancar el labio con los dedos. ¿Sí? Eso tenemos que decirle al papá, oiga, el niño va anestesiado, que no se meta los dedos a la boca, que no se vaya a estar mordiendo. Me decía una alumna del diplomado apenas, oiga, doctor, yo le digo a mis pacientes que muerda un algodón y que con eso basta. Pues sí, sí basta, ¿no? Porque al morder el algodón, pues no se está mordiendo otra cosa, la lengua, por ejemplo, el labio. Pero de todos modos tienes que decirle al papá, porque qué tal que le da algo caliente y se quema, y como el niño no siente, no tiene esa sensación del dolor que va a evitar que se queme. ¿Ok? Entonces tenemos que explicarle al papá ese riesgo que corre después de que se fue anestesiado su hijo. Ay, güey, moví todo esto, perdón. Ya, ok. Ya hablamos un poquito del desorden de persistencia de sensibilidad, que sería tener parestesia o hipoestesia o anestesia, es transitorio. Hay pacientes a los que se les recomienda el uso de vitamina B para la reparación de la mielina, porque usualmente cuando se desgarra el nervio se ve afectada el recubrimiento mielínico, que es el que le ayuda a transmitir el impulso nervioso. Eso es transitorio. Cuando es o sea, cuando hablamos de anestesia, hipoestesia o parestesia. Cuando hablamos de parálisis ya casi siempre es definitivo. Cuando introducimos el anestésico, siempre que... ¿Ya anestesiaron ustedes? No, el año pasado no anestesiaron, ¿verdad? Nadie de ustedes ha anestesiado. Bueno, cuando introduces el anestésico y el anestésico se empieza a diseminar en el tejido, se alcanza a percibir una zona blanca. Esa zona blanca es por hipoxia, por la vasoconstricción, porque se va perdiendo ligeramente el riego sanguíneo. ¿Ok? En tejidos duros, como les decía en paladar, debemos tener mucho cuidado, porque la cantidad de irrigación que tiene el epitelio del paladar es mínima. Y si generamos esa hipoxia en ese tejido, podemos desencadenar una necrosis del tejido epitelial. Por eso es que también no se recomienda el uso de articaína en pacientes pediátricos, porque es demasiada la hipoxia que produce. Y miren, justamente de qué estamos hablando. ¿Sí? Ok. Ojo. Cuando realizas un procedimiento de anestesia regional, sobre todo cuando hablamos de regional inferior, hace 8 días platicamos que vas a la rama mandibular. Recuerden que en el sector interior, bueno, de exterior hacia el interior y también de interior hacia interior, tenemos el trayecto de los pterigoideos. Si nosotros lesionamos el pterigoideo, podemos generar una contracción muscular. Recuerden que en muchas ocasiones las contracciones musculares son protectoras, ¿sí? Entonces esa contracción va a hacer que generes trismos. ¿Qué es el trismos? Que el paciente tenga posterior al procedimiento operatorio,
tenga dificultad en abrir la boca, tenga una contracción de la musculatura. Y eso va a generar que abra muy limitadamente la boca. También la punción puede generar un hematoma. Un moretón, vaya, para que nos entendamos. ¿Sale? Otro muy importante, cuando tenemos un proceso infeccioso, debemos considerar el anestesiar. Un proceso infeccioso genera un ambiente ácido en donde está diseminado. Y para que el anestésico tenga una función óptima, necesita estar dentro de un medio neutro, pH neutro. Si tenemos un medio ácido, no vamos a tener efecto anestésico, 1. Y si yo quiero infiltrar donde hay un proceso anestésico, puedo generar una diseminación, 2. ¿Sí? Y si yo quiero hacer un tratamiento en un paciente con un proceso infeccioso de estas características, puedo tener un paciente que pueda estar llorando todo el tiempo por dolor real, porque no está anestesiado y porque tiene dolor por el proceso infeccioso severo que está presentando. Entonces, antes de hacer un tratamiento en un proceso infeccioso de diseminación facial, primero debo controlar el proceso infeccioso. Si es un absceso localizado, no es necesario medicar y después hacer el tratamiento. Recuerden el guideline de... sí, ya vi con ustedes terapia pulpar, ¿no? ¿No? ¿No hemos visto el guideline de antibióticos, de antibióticoterapia? Bueno, ok. Entonces no lo recuerden, les voy a decir. El guideline es muy específico. Yo tengo un problema enorme con la suministración de antibióticos, porque el odontólogo suministra antibióticos a diestra y siniestra. Y con el afán de justificar en muchas ocasiones la consulta, te da una receta con antibiótico y analgésico. Cuando en realidad el antibiótico tiene que ser muy precisa su prescripción. En niños solamente se va a prescribir antibióticos en traumatismos dentoalveolares, en procesos infecciosos diseminados en espacios aponeuróticos como el de esta imagen, o diseminados de manera sistémica cuando el paciente ya presenta signos y síntomas de infección sistémica, como lo es fiebre, malestar generalizado. ¿Sí? Si es un absceso localizado, no mandamos antibiótico. Se realiza el tratamiento pulpar pertinente. Por eso es que tenemos una fuerte resistencia antibiótica, porque queremos utilizar antibiótico para todo. Y no les miento, ¿eh? Tenemos compañeros que te ven malo de la garganta y te dicen, ¿y por qué no te tomas una amoxicilina? Ya, y con eso estás. Ay, si no, pues tú eres dentista, cabrón. O sea, no quiero denigrar mi profesión, pero no denigres mi profesión. Tú no tienes que medicarme. Me tiene que medicar un médico. ¿Sí? O sea, seamos realmente conscientes del uso de antibióticos. Pero bueno, ese es otro tema. Y si quieren aprender mucho sobre uso y abuso de antibióticos, ahí viene el comercial. En febrero tenemos un foro de odontopediatría de uso y abuso de antibióticos. Va a estar el doctor Ayala, invité al doctor Ayala, va a estar el doctor Edgar Barajas, que es un nefrólogo buenísimo del Hospital Infantil Federico Gómez, va a estar el doctor Arturo, que es un conferencista internacional sobre sobre la antibioticoterapia. De verdad se los recomiendo mucho. Si pueden, y si no, pues se lo perderán. Pero bueno, ya, pasado el comercial, continuamos. ¿Qué hora es? Híjole, ya estamos sobre tiempo. Y me va a faltar una clase, ¿eh? Voy a tener que hablar con Benjamín para que me asigne otra ya para terminar de ver las técnicas anestésicas y concluimos. Pero para poder pasar a eso, ya nada más vamos a ver eventos y accidentes por sobredosis anestésica.
con eso terminamos hoy y le voy a pedir que me dé unas 2 horas más para poder terminar con técnicas anestésicas. Cuando tengo sobredosis anestésico, lo principal que se puede presentar es un síncope vasovagal o un síndrome por hiperventilación. Un síncope vasovagal pues, es el desmayo, ¿sí? Y eso se da porque se reinicia el sistema. ¿Por qué? Porque genera un proceso de hipoxia. ¿Sí? Es cuando la computadora se satura y se apaga y lentamente se vuelve a prender. ¿Sí? Y eso está asociado al síndrome de hiperventilación. ¿Qué es lo que sucede? Que el paciente empieza a acelerar ese proceso de su frecuencia respiratoria y no procesa el intercambio de oxígeno con su sangre y no oxigena de la manera suficiente y se apaga la máquina. ¿Sí? Entonces, eso puede suceder por toxicidad. Y la toxicidad va a tener 2 características importantes. Una se va a dar en sistema nervioso y otra se va a dar en sistema cardiovascular. En sistema nervioso, recuerden cuál es el efecto del anestésico. Entonces, si nos vamos al sistema nervioso, pues, ¿qué le va a hacer al cuerpo? Lo va a anestesiar por completo. ¿Sí? Va a atravesar la barrera, va a llegar al sistema nervioso central y va a generar somnolencia, tinnitus, bradipnea. O sea, el cuerpo se está apagando. ¿Sí? Y es peligroso porque se puede apagar y ya no prender. ¿Ok? Y si es a sistema cardiovascular, pues va a haber igual un proceso de apagado del cuerpo. Va a haber bradicardia, va a disminuir la frecuencia cardíaca, va a disminuir la potencia del bombeo cardíaco, por lo tanto va a haber pérdida de circulación y eso es peligrosísimo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, pues controlar ese proceso que se está dando mediante el auxilio de RCP, ¿ok? Que es la reanimación cardiopulmonar. Primero tengo que levantar los pies del paciente para permitir que todo el flujo cardíaco fluya hacia el sector superior del cuerpo. Y tengo que hacer el ABC del RCP, pero esto no es una clase de RCP, así que me voy a ir rápido, porque si no, no nos va a dar tiempo. ¿Ok? Y esto, lo primero es intoxicación por sobredosis anestésica, pero también puedo tener intoxicación por sobredosis de vasoconstrictor. Entonces ahí tengo el efecto completamente contrario. Tengo taquicardia porque acelera al corazón. Tengo ansiedad, el paciente se eleva en sus signos vitales. Empieza a respirar rápido, taquipnea, y empieza a haber un aumento en la tensión arterial. Eso es sobredosis o intoxicación por el vasoconstrictor. Entonces tengo 2 tipos de sobredosis, por anestésico y sobredosis por vasoconstrictor. Y los efectos o las manifestaciones van a ser completamente diferentes. Puedo presentar o puedo tener una reacción alérgica. La reacción alérgica no es al anestésico ni al vasoconstrictor, menos porque es una hormona. La reacción alérgica usualmente se puede presentar al conservador con el que se guarda y se mantiene el anestésico para que no se oxide. ¿Sí? Entonces puedo tener 2 tipos de reacción alérgica. Una que sería localizada, donde empieza a haber rash cutáneo, donde empieza a haber prurito, donde empieza a haber enrojecimiento de la zona anestesiada. O puedo tener una más severa, que sería la anafilaxia, donde empieza a edematizarse la lengua, donde se empieza a cerrar la vía aérea, donde puedo tener un shock anafiláctico por falta de respiración, porque se está cerrando la vía aérea por completo. Ambas se tienen que atender. Una, se utiliza loratadina, que son antihistamínicos, ¿no? Loratadina es el más común, se me olvidó el nombre del otro ahorita, pero bueno, loratadina lo que hace es evitar la secreción de histamina. Recuerden que las células granuladas, los gránulos tienen histamina y serotonina, y esa histamina produce esa reacción inflamatoria. Entonces, esa loratadina es un antihistamínico que evita que se dé toda esa reacción inflamatoria. Y si ya es un problema más severo, tengo que utilizar adrenalina.
intramuscular en la pierna, así, ¡pah! Y meterle la adrenalina. Hay que revisar las dosis. Aquí está. Si quieren, tómenle una foto rápido para continuar y ya terminar con la clase. ¿Ok? Eso es importante que lo consideren. A ver, ¿cuál sería la función rápidamente? ¿Cuál sería la función de la adrenalina intramuscular? ¿Quién me puede decir así, a bote pronto? ¿No? ¿No sería acelerar el ritmo cardíaco? No. Sí tiene que ver con el acelerar el ritmo cardíaco, pero tiene que ver más bien con generar un proceso de vasoconstricción generalizada para disminuir la absorción del medicamento que ingresaste y que está provocando ese efecto de alergia. O sea, la alergia va a seguir, pero disminuyes la absorción, por lo tanto prolongas el tiempo de vida del paciente para que se le den los primeros auxilios necesarios. ¿Qué pasó, Armando? Ah, sí, es que iba a decir que le conocen como efecto torniquete. Exacto. Sí, es disminuir esa absorción del medicamento. ¿Sale? ¿Alguna duda, chicos? ¿Queda un poco más claro lo que es la anestesia? Aunque ya veo caras dormidas. No se duerman, de verdad no saben lo mucho que tuve que regresarme para poder retomar anestesia. En el caso Doc. de la inyección de adrenalina, ¿sería adrenalina o epinefrina? Es epinefrina, ya no es tan común que consigas adrenalina natural. Ok. Ujú. ¿Vale? Voy a hablar con Benji para que me dé 2 horas y terminar nada más ya con anestesia local, anestesia regional y tan, ¿sale? Un repaso como de manera rápida para que concluyamos el tema. Y bueno, pues terminamos a tiempo, 7 en punto. Cuídense mucho, pórtense bien, disfruten su noche y nos... Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor.